Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo capítulo de Super Lección. En esta oportunidad hablaremos de la segunda parte del libro de Efesios. Los que no vieron la primera parte les invito a revisar las plataformas digitales donde fue publicado la primera parte, que en resumen habla que Dios revela su plan a la humanidad a través de su Hijo Jesús. Todo esto lo llamamos el Evangelio. Y las personas que han creído en ese Evangelio conforman una nueva comunidad, un nuevo cuerpo, o una nueva familia que Pablo la llama una familia multiétnica. Y comenzando la parte 2, en el capítulo 4, Pablo comienza inmediatamente desafiándonos. Si hemos creído en este evangelio, nos invita a responder a este mediante nuestra propia vida. ¡Wow! ¡Qué desafiante! Seamos evidentes en nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar si hemos sido transformados mediante el Evangelio. Nos comienza diciendo en el capítulo 4, versículo 1, en la parte B: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido, porque de verdad han sido llamados. Más adelante, él reforzará la idea de vidas transformadas. En el capítulo 4, versículo 23, él nos dice: sean renovados, tanto en pensamiento y en actitud. Avanzamos en el capítulo 4, desde los versículos 1 al 16, donde Pablo les habla a la comunidad de Éfeso, en ese momento, hoy a nosotros, donde explica la cotidianidad o la vida diaria de la iglesia, cómo se conforma o cómo debe conformarse esta comunidad, donde dice que la iglesia es una gran familia, pero con gente diferente, pero en realidad son uno. Entonces la iglesia es un gran cuerpo, pero con un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y por supuesto un Dios. Lo encontramos en los versículos del 4 al 6. Pues hay un solo cuerpo y un espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un Padre para todos, quien está por sobre todos, en todos y vive por medio de todos. ¿Se dan cuenta? Y también explica que esta unidad que tiene la iglesia no necesariamente debe ser o es uniforme o tiene una uniformidad. O sea, en definitiva explica que la unidad no es lo mismo que uniformidad. ¿Por qué? Porque en esta unidad de la comunidad de fe o de la iglesia existen diferentes tipos o diferentes clases de roles dentro de ella misma. Acá explica que hay algunos que son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros. Lo vemos en el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. ¿Se dan cuenta? Somos una unidad, pero dentro de esa unidad existen varias funciones o varios roles que cumplimos dentro de esta comunidad. ¿Y para qué? Y lo vemos en el versículo 16, donde dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, aquí viene lo importante, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. O sea, en definitiva, tenemos diferentes roles o diferentes funciones para edificar a la iglesia. Qué lindo, ¿no? Seguimos desde los versículos 17 al 32, donde Pablo nos da consejos prácticos de comportamiento. Por ejemplo, no mentir, qué hacer con el enojo, con respecto al robar, al lenguaje ofensivo, a que no nos metamos en calumnias, o sea, en definitiva, en cagüines, a los chilenos. Así que hay consejos súper prácticos de qué no debemos hacer dentro de la comunidad de fe. Ya pasando al capítulo 5, de los versículos 1 al 20, Pablo hace una comparación de lo viejo y lo nuevo. Antes éramos, ahora somos. Y hay un ejemplo en el versículo 8 donde se puede resumir lo que Pablo está haciendo, que es esta comparación de lo viejo y lo nuevo.
Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. ¿Se dan cuenta? Antes ustedes estaban en oscuridad, ahora están en luz. Avanzando en el capítulo 5, Pablo nos da señales o nos muestra señales de cuando el Espíritu está en medio del pueblo de Cristo o la iglesia. En otras palabras, evidencia o muestra cuando la iglesia vive el poder del Espíritu, y lo resume en 4 puntos. El primero, cantan juntos o en comunidad. El segundo, cantan individualmente. El tercero, agradecen en todo, tanto lo bueno como lo malo. Y lo cuarto, se someten los unos a los otros. Esto puede sonar un poco difícil de entender, así que Pablo se toma una pausa y lo explica a través del hogar cristiano o el matrimonio cristiano, donde dice: la mujer respeta al marido y le cede la responsabilidad, en este caso al marido. Por otro lado, el marido ama a su mujer y entrega su vida. Eso significa que prioriza a su esposa o las necesidades de su esposa por sobre las de él. Esta relación es semejante a la relación que tiene Jesús y la iglesia. En este caso, la figura del hombre representa a Jesús y la figura de la mujer representa la iglesia. Esta misma idea la refuerza explicando la relación entre hijos y padres y entre esclavos y amos. Esto lo pueden encontrar en el capítulo 5, de los versículos 5 al 9. Concluye recordando la maldad espiritual. Lo vemos en el capítulo 6, de los versículos 10 al 24, donde esta maldad espiritual daña al pueblo de Cristo, daña la unidad. Y recordemos que esta unidad está compuesta por individualidades, que son las personas. Y estas personas son dañadas por esta maldad espiritual en su nueva humanidad. Recuerden que somos renovados en pensamientos y en actitud. Así que nos invita a permanecer firmes y a tener una armadura. Ya es una metáfora preciosa y muy explicativa de aquello, relacionándola con lo que cuenta el profeta Isaías mucho tiempo atrás. Y hemos llegado al fin de este tremendo libro de Efesios, donde concluimos 2 cosas súper importantes. La primera, somos uno, un cuerpo, una iglesia, pero bajo un mismo Dios. Iglesia o comunidad o cuerpo donde todos somos llamados a pertenecer. Y es necesario también para poder desarrollarse espiritualmente. Ojo con eso. Y 2, como hemos entendido que Cristo es mi cabeza a través del Evangelio. Y esa síntesis no la quiero hacer yo, se lo quiero dejar a un rapero cristiano que se llama Elemento a través de su canción Cristo. Vamos. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16 lo narra de manera hermosa. En Cristo estaba la vida, lo dice Juan, y nada de lo que ha sido hecho sería sin su majestad. En Cristo nos fue dada gracia antes de la fundación de los tiempos por el afecto de su voluntad. Efesios 1 nos declara que hemos sido predestinados en Cristo y esto ocurrió en la eternidad. En Cristo fue dada promesa de la simiente de la mujer que vencería a Satanás por siempre. En Cristo esperaron los justos en la antigüedad y de él hablaban los salmos, los profetas y la Torá. Más el verbo se hizo carne y vimos el resplandor de su gloria como el unigénito del Padre. Y siendo Dios no halló cosa a la que aferrarse, despojándose a sí mismo vino a la tierra a salvarme. Cristo es mi nueva cabeza, el segundo Adán, con él soy una sola carne, cuánta bondad. Así como él es uno con el Padre, así soy uno yo con él. Misterio que no lograré comprender, mas yo me cubriré de su justicia y permaneceré unido a la vid como mi delicia. Qué gozo es saber que Cristo vive en mí, ya no vivo yo, es una unión mística para la gloria de Dios. Debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos en busca de obras que nos puedan salvar, en busca de sacrificios que puedan hacernos mejores delante de las demandas de Dios, sino que debemos buscar refugio únicamente en Cristo, en su obra y en su sacrificio, porque solo en Él tenemos justificación, redención y santificación cuando somos unidos a Él por medio de la fe.